Liderazgo bíblico. Y en la ocasión anterior estuvimos mirando la segunda parte del tema Josué, el líder y su fe, de la fidelidad a la fe. Y hemos aprendido que la vida de Josué fue una vida de fidelidad. Que en la vida de Josué hay unas señales de fidelidad. Y mencionamos 8 señales de fidelidad en la vida de Josué. Número 1, la obediencia de Josué. Número 2, la servidumbre de Josué. Número 3, la lealtad de Josué. Número 4, el valor de Josué. Número 5, la promoción de Josué. Número 6, la responsabilidad de Josué. Número 7, el poder de Josué. Y número 8, la credibilidad de Josué. Hemos mencionado que la vida de Josué fue de 110 años, divididos en 3 etapas. La primera y la segunda de 40 años. Primera etapa, 40 años de fidelidad de Josué en Egipto. La segunda, otros 40 años de fidelidad de Josué en el desierto. Y la tercera, 30 años de fidelidad en la tierra prometida, donde llevó a Israel a conquistar la tierra de la promesa. Ahora vamos a ver la tercera parte de este tema, Josué el líder y su fe. Tercera parte, de la fidelidad a la fe, del desierto a la tierra de la promesa. Quiero que mire a su hermano y le diga: Josué el líder y su fe. Dígale otra vez: Josué. Amén. Josué el líder y su fe. Y hay algo en la vida de Josué que se llama transición. Transición es un proceso. Y es que Josué no nació siendo líder, porque los líderes no nacen siendo líderes. Josué fue entrenado, fue capacitado para llegar a ser líder. Los líderes no nacen, los líderes se hacen mediante unos procesos, mediante la obra del Señor. Y entonces Josué pasó de la fidelidad a la fe. Josué comenzó siendo fiel y llegó a ser un hombre de una gran fe. En el reino de Dios se requiere de fidelidad. Tanto que por eso dice la Escritura: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad hasta la muerte. ¿Hasta cuándo he de obedecer a Dios? ¿Hasta cuándo he de consagrarme? ¿Hasta cuándo he de santificarme? ¿Hasta cuándo he de oír la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo he de venir a la iglesia? ¿Hasta cuándo he de servirle a Dios? Hasta la muerte. Hasta que las fuerzas nos den, o hasta que Él venga a llevar su iglesia. ¿Cuántos lo están esperando a Él? Aleluya. Este camino es para toda la vida aquí en la tierra y para toda la eternidad. Entonces, dése cuenta que este Josué es el hombre que llega a tener una gran fe. Y necesitamos de esa clase de líderes hoy en la iglesia. Líderes fieles y líderes de gran fe. Ya sabemos que la fe agrada a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, créale a Él. Ponga toda su confianza en Él.
Jamás dude de las promesas de Dios. Jamás dude de la fidelidad de Dios. Los líderes que pasan de la fidelidad a la fe, los líderes que llegan a poseer una gran fe, son líderes que conquistan las promesas de Dios. Heredan las promesas de Dios. Y ahora vamos a ver algunos hechos sobre la fe de Josué. Porque todo lo que hay escrito ahí en la Biblia se ha escrito como un ejemplo para nosotros, para que nosotros sigamos los buenos ejemplos. A veces cuando evangelizamos las personas, a veces la gente se pega de los malos ejemplos, de los malos testimonios. Y dice, pero es que fulano, pero es que perana, vea lo que hizo, vea lo que dijo, vea cómo está. Pero la Biblia está llena de buenos ejemplos. Y en la iglesia también hay muy buenos ejemplos. Entonces miremos hacia los buenos ejemplos. Peguémonos de los buenos ejemplos e imitemos esa fe. Pablo decía a Timoteo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imitemos lo bueno, nunca lo malo. Entonces, algunos hechos sobre la fe de Josué. Número 1, la fe debe estar puesta en Dios y no en el hombre. A ver si lo dice conmigo. La fe debe estar puesta en Dios y no en el hombre. Amén. ¿Han oído un dicho por ahí que dice que tu fe te salvará, Pedro? ¿Han oído ese dicho? Pero eso no es un versículo de la Biblia. Eso no está en la Biblia. Jamás la Biblia dice así. Cristo nunca dijo así. Tu fe te salvará, Pedro. Eso se lo inventó el mundo. Eso se lo inventó la gente. Porque la gente pone la fe en el hombre. Los que no conocen a Dios ponen la fe en el hombre. Pero esta iglesia que ha conocido el evangelio de Cristo, que tiene la revelación de Dios, esta iglesia ha aprendido a poner la fe en el Cristo vivo, en el Cristo resucitado, en el Cristo de poder y nunca en el hombre. Aleluya. Alabe al Señor con ese aplauso fuerte. Usted es libre para adorar al Señor. Aleluya. Hemos leído Josué capítulo 1, verso 1 y 2. Mire cómo dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios. ¿Después de quién? ¿De la muerte de quién? De Moisés. ¿Sabe que las muertes causan tristeza? La mayoría de las muertes causan dolor. Dejan pérdida, dejan un panorama sombrío, angustia. A los que nos han faltado seres queridos, sabemos lo que es eso, ¿cierto? Y uno queda por varios días como, ¿cierto? Como así, como en el aire, como que uno no logra asimilar bien las cosas. Pero hay muertes que después que ocurren, hombre, Dios mueve su mano y Él nos muestra un nuevo horizonte. Dios mueve su mano y hace grandes cosas. Es decir, la obra de Dios nunca cesará por el tema de la muerte. La obra de Dios continuará adelante porque la obra del Señor está basada en el poder de la resurrección de Cristo. Aleluya. Entonces dice ahí, si me ayuda un poquito como estaba, dándole ganancia a la voz. Y así no tengo que forzarla acá. Josué 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios,
que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Amén. Moisés se murió, el pueblo lloró, el pueblo lamentó. Y tenemos que acordarnos de esto, que aunque la nueva generación de Israel lloró y lamentó, Dios quería que la fe de su pueblo estuviera puesta en Dios. En otras palabras, Dios le dice a Josué: ya Moisés murió, ahora levántate. Ya Moisés murió, tu fe no debe estar puesta en Moisés, sino en mí. Amén. ¿Qué panorama se abre cuando alguien muere? Que la fe tiene que seguir puesta en el Señor. Porque si la fe deja de ser puesta en el Señor para ser puesta en el hombre, van a haber muchos problemas. A ver, ¿qué problemas pueden haber cuando la gente pone la fe en el hombre y no en Dios? ¿Qué ocurre? ¿Ah? Se defrauda, el hombre decepciona, el hombre defrauda. ¿Qué dijeron por aquí? Se acaba la fe. ¿Qué más? Hermana María Blanca Livia Vidales. Se aparta del camino del Señor. Oiga, eso es cierto. Entonces, cuando la fe es puesta en el hombre y no en Dios, hay decepción. Cuando la fe es puesta en el hombre y no en Dios, hay incredulidad, porque la gente deja de creer. ¿No le han dicho por ahí? No, es que yo no creo porque es que fulano y perana y mengano. Claro, es que tenía la fe puesta en ese perano, en esa fulana, en ese mengano. Pero si tiene la fe puesta en Cristo, pase lo que pase, va a seguir adelante, va a seguir creyendo. Gloria al Señor. Cuando la fe es puesta en el hombre y no en Dios, hay fracaso, hay inseguridad. Se va el líder y se va la fe. Se muere el líder y se muere la fe, porque la fe está puesta en el hombre y no en Dios. El hombre es falible. Uno de los problemas más graves que tiene el ser humano es que nos equivocamos, somos falibles, cometemos errores, pero Dios es infalible. Dios no se equivoca, Dios no comete errores, Él es perfecto, Él es el único infalible. Aleluya. El líder toma malas decisiones. Tener o poner la fe en el hombre nos limita. El líder puede tener muy poca profundidad. La fe en el hombre es muerta. La fe, ponerla en el hombre, nos lleva a la separación de Dios. Y seguramente hay muchos más problemas que usted podría enumerar por poner la fe en el hombre y no en Dios. Y hay un verso corto pero poderoso, Marcos 11:22. Mire lo que dijo Cristo Jesús. Esto me llama mucho la atención. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué dijo Jesús? Tened fe en Dios. A ver, léalo conmigo. Tened fe en Dios. Mire a su hermano y dígale: tened fe en Dios. En Dios, no en el hombre. Usted no salga por ahí diciendo: ay, es que yo le tengo tanta fe a ese pastor. No, ya vamos mal.
ya vamos mal. No tenga fe en el pastor, tenga la fe en Cristo Jesús. Porque el día que el pastor se muera, si usted tiene su fe en Cristo Jesús, usted sigue adelante. El día que trasladen al pastor, si usted tiene su fe en Cristo Jesús, usted sigue adelante. Porque usted está siguiendo al Señor. Aló. Usted está siguiendo al Señor y yo también estoy siguiendo al Señor. ¿Por qué tener fe en Dios? Porque la fe en Dios es viva. Porque la fe en Dios es verdadera. Porque la fe en Dios nos lleva a la salvación. Porque la fe en Dios agrada a Dios y nos permite agradarlo a Él. Gloria al Señor. Número 2, la obra de Dios se basa en el principio de la fe. Dígalo bien, la obra de Dios se basa ¿en qué? En el principio de la fe. Diga conmigo, el principio de la fe. Ahí, Josué capítulo 1, versos 3 y 4. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, la obra de Dios se basa en el principio de la fe. Los milagros, las maravillas, las obras de Dios se hacen realidad cuando hay fe. Fíjese, usted lee en los evangelios, cada vez que Jesús iba a sanar a alguien, una de las preguntas que él le hacía es: si crees. Al que cree, todo le es posible. Esa es la diferencia entre nosotros y los que no creen. Porque hemos evangelizado a la gente y algunos nos dicen: no, es que yo en eso no creo. Esa es la diferencia. Que ellos allá afuera no creen. Pero aquí conmigo hay unos, o hay una gran mayoría, que sí creemos. Porque tenemos nuestra fe puesta en Cristo. Aleluya. Y tener la fe en Cristo es el principio para que la obra del Señor se realice. Todos los que ponen su fe en un ídolo quedarán avergonzados, quedarán defraudados. Usted lee el Salmo 115, lee por ahí el Salmo 15 también. ¿Y qué se dice de los ídolos? Que tienen ojos y no ven, que tienen oído, orejas y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan, tienen nariz, pero no hay aliento de vida en ellos. Quiere decir que son muertos. Y dice: y semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confían. Poner la fe en esas cosas muertas lleva al fracaso, a la decepción, a la muerte. Pero qué diferente cuando ponemos la fe en el Señor y Él hace la obra. Gloria al Señor. Las promesas del Señor deben ser creídas, deben ser recibidas. No basta con tener las promesas de Dios, hay que creerlas y hay que recibirlas y hay que reclamarlas. Si el Señor dijo que Él lo hará, crea lo que Él lo hará. Una de las grandes promesas que el Señor le ha hecho a esta iglesia es que Él volverá por ella. No importa que el mundo nos cuestione y diga: pero es que ¿cuándo va a volver? Mire, eso lo están diciendo hace 2000 años y nada que vuelve. Tranquilo. El tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres. Los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres.
porque los caminos de Dios son más altos que los caminos de los hombres, y los pensamientos de Dios son más que los pensamientos del ser humano. Él dijo que volverá por su iglesia, y Él volverá por su iglesia. Gloria al Señor. Ya Dios le había dicho a Josué: todo lo que pise la planta de vuestro pie será tuyo, será vuestro territorio. Lo que tenía que hacer Josué era creerlo y entonces ir a la conquista. Creerlo e ir a la conquista. Eso era lo que tenía que hacer Josué. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: creerle al Señor. Aleluya. Porque eso viene a ser fe en acción. Y eso es lo que produce la palabra del Señor. Cuando uno cree, la palabra del Señor lo lleva a actuar, lo lleva a obrar. Y ya Cristo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo dijo el Señor. Y también dijo: sabed que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y también dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Salir a predicar, salir a evangelizar, movilizarnos en fe, creerle al Señor, porque el que hace la obra es Él. El que salva es Él. El que sana es Él. El que bautiza con el Espíritu Santo es Él. El que perdona los pecados es Él. El que cambia vidas, transforma vidas es Él. Lo que tenemos que hacer es creerle a Él y movernos en fe para que su obra se realice como Él lo ha dicho. Gloria a Dios. Aleluya. Número 3. Nada puede resistir una fe activa. A ver, dígalo conmigo. Nada puede resistir una fe activa. Mire lo que dice ahí el verso 5. Léalo conmigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Esa es la fe que se mueve. La fe que se mueve conquista y posee lo que Dios ha prometido. La fe que se mueve no puede ser detenida por nada ni por nadie. La fe en acción es imparable. Ustedes, cuando pasan los años y alguien está en el evangelio y ya ha envejecido y ya de pronto no tiene el mismo vigor, la misma agilidad para subir y bajar escalas. ¿Cómo? ¿Usted todavía yendo a esa iglesia? ¿Usted todavía yendo a ese culto? ¿Todavía con los aleluyas? ¿Todavía con esa Biblia en la mano? ¿Y hasta cuándo va a ser eso? Pues toda la vida. Porque por fe andamos, no por vista. Porque esa vida que permanece en Cristo, que permanece en el evangelio, al pasar los años, es una vida que se mueve por la fe. Gloria al Señor. A ver, recordemos qué es fe. Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2. Vamos a recordar esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuántos quieren tener buen testimonio?
¿Qué se necesita para tener buen testimonio? Tener fe. Tener fe. Porque la fe agrada a Dios. Porque la fe nos lleva a caminar con Dios. Porque la fe nos mueve a consagrarnos a Dios. Fe es confianza en Dios. Fe es confianza en su palabra. Fe es creer que sus promesas se cumplirán. Fe es movilizarme con Dios. Fe es andar por fe y no por vista. Porque ¿qué dice el mundo? Si yo no veo, no creo. ¿No era así que decía Tomás? Si yo no veo la señal en su costado, en sus manos y en sus pies, no creeré. Tomás, pero es que lo vimos resucitado, estuvo con nosotros, habló con nosotros, lo vimos. Tomás, el Señor resucitó. No, si yo no veo, no creo. Y estando con las puertas cerradas, escondidos por miedo a los judíos, Jesús resucitado, sin tocar la puerta, sin llamarla, sin abrirla, apareció en medio de ellos. Paz a vosotros. Y entonces le dice a Tomás: Tomás, mete tu dedo aquí en mi costado. Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Y cae de rodillas Tomás: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le reprende, le increpa: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. No hemos visto el cielo, pero creemos que lo hay. No hemos visto la nueva Jerusalén, pero creemos que lo hay. No hemos visto cielos nuevos y tierra nueva, pero creemos que el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia y donde llevará su iglesia a estar con Él por toda la eternidad. Aleluya. Ahora mire lo que dicen los versos 3 al verso 40 acerca de esa fe activa. Mire lo que dice ahí, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aló. Verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Verso 7, por la fe Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Verso 8, por la fe Abraham siendo llamado obedeció y salió sin saber a dónde iba. Verso 11, por la fe la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Verso 17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Verso 20, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Verso 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Verso 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Verso 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres 3 meses. Verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 27, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Verso 28, por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Verso 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días.
O sea que Moisés se movió en fe, porque Moisés tenía una fe activa. Verso 31, por la fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Y podríamos decir, por la fe, esa iglesia, esos cristianos, esos evangélicos serán trasladados de la tierra al cielo. Aleluya, alabe lo que es verdad. Alabe al Cristo de la gloria con fe y con libertad. Aleluya. Entonces, eso es fe viva. Esos ejemplos que están ahí en Hebreos 11 es fe viva, es fe activa, eso es fe verdadera, es fe en acción. Aleluya. Y alguno dirá, ay hermano, yo voy a esperar en Dios a ver qué me traen las buenas noticias de Dios. Y sabe, las buenas noticias de Dios no traen nada si usted no cree en las promesas de Dios. Si usted no pone entonces la planta del pie sobre la tierra que ha de conquistar, o sobre las promesas que ha de conquistar, que ha de poseer, que ha de heredar. Si usted no reclama esas promesas, nunca conquistará nada, nunca poseerá nada. Y hay vidas que son así estériles, ahí raquíticas, sin fe. No avanzan, no crecen, no progresan. Se quedan ahí así, enclenques, porque hace falta ese elemento tan interesante, tan importante como es el de la fe. Si nosotros no nos movilizamos en fe, no podemos reclamar las promesas de Dios. Pero si nosotros nos movemos en fe, ya Él nos dio la palabra. A Josué le dijo, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Gloria al Señor. Ellos se movieron en fe y entonces Dios les fue propicio. Se movieron en fe y vieron realizarse las promesas de Dios. Y una de las cosas que Josué hizo fue no quitar ninguna de las palabras de todo lo que el Señor le habló. O sea, Josué lo creyó todo. Y ese es el problema de algunos, que algunos están creyendo la palabra de Dios solo por partes. Creen la palabra de Dios a pedacitos. Creen la palabra de Dios en unas cosas, pero en otras no la creen. Y la palabra de Dios es para creerla toda. Gloria al Señor. Fe es la respuesta positiva del hombre a lo que Dios ha dicho. Dios lo dijo y el hombre se mueve y actúa creyendo lo que Dios dijo. Aleluya. Ya el Señor lo dijo, creámoslo. Si Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hermanos, creamos lo que así es. Así como el Señor lo dijo, así Él lo hará. Número 4, la fe debe estar arraigada en la palabra de Dios. Todos digan conmigo, arraigada en la palabra de Dios. Mira a su hermano y dígale, en la palabra de Dios. Josué 1, versos 7 al 9. Recordemos estos versos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire a dónde nos lleva la fe.
La fe nos lleva a prosperar en Dios. Prosperar en lo espiritual y yo creo que prosperar también en lo material. ¿Cree que Dios da prosperidad espiritual y material? Yo lo creo. Oiga esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino, y algunas cosas te saldrán bien. ¿Qué dice? Y todo te saldrá bien. ¿A cuánto les gusta que todo les salga bien? Pero todo es todo lo bueno. Todo es todo lo acorde a la voluntad de Dios. Todo es todo lo que agrada a Dios. Porque si usted dice como los que hablan por ahí, es que voy a ir a hacer la vuelta y entonces necesito que todo me salga bien. Ojo con eso. Ya eso no va a estar acorde a la voluntad de Dios. Es todo, pero en la voluntad de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué se le encarga a Josué? Eso que está escrito ahí en Josué 1:8 es lo mismo que está escrito en el Salmo 1 en el verso 2 y 3. Cuando habla del varón bienaventurado que medita de día y de noche en la palabra del Señor. Y dice que todo saldrá bien, que será prosperado. ¿Qué se requiere para que venga esa prosperidad, esa bendición? Meditar continuamente en la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, ponerla por fe. Y a veces hay gente que ora por fe y le dice: Señor, auméntame la fe. Los discípulos le pidieron eso al Señor. Ustedes lo han leído en los evangelios. Que ellos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor les dio costalados de fe. Sí fue así. No les dio costalados de fe. Cuando ellos dijeron: aumentanos la fe, les dijo: al que cree, todo le es posible. Y dése cuenta, un evangelista oró y pidió fe y dijo: yo oré por fe. Y a través de esto yo pensé que la fe bajaría desde el cielo como un rayo. Pero tal parece que la fe no llegaba. Un día leí Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo había cerrado mi Biblia y oraba por fe. Ahora oro y abro mi Biblia, comienzo a estudiarla y la fe ha estado creciendo desde entonces. Porque ¿qué es lo que produce la fe? La palabra de Dios. Por eso la fe tiene que estar arraigada en la palabra de Dios. Si la Biblia no lo dice, no lo crea. Pero si la Biblia lo dice, créalo. Porque los hombres suelen hablar de cosas que la Biblia no dice. Pero es que lo dijo fulano de tal, lo dijo el obispísimo, lo dijo el pastorísimo, lo dijo el famosísimo. No importa. Si no está en la Biblia, no lo crea. Porque su fe tiene que estar arraigada en la palabra de Dios. Mi fe tiene que estar arraigada en la palabra de Dios, que produce la fe viva, la fe verdadera. Cada día leamos la palabra.
Cada día obedezcamos la palabra. Cada día meditemos en la palabra. Cada día vivamos la palabra y seremos prosperados en todas las cosas. Número 5, la fe no mueve los problemas, los soluciona. ¿Usted quiere que su problema sea removido o que sea resuelto? Porque si es solamente removido, mañana se encuentra otra vez con él. La próxima semana otra vez se va a encontrar con él. O dentro de un mes. Pero si es solucionado, el Señor lo soluciona de una vez. Alabe al Señor con ese aplauso. Glorifique al Señor. Aleluya. Josué 1, verso 12 y 13. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Dios, os mandó diciendo: el Señor vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Entonces la fe no es un removedor de problemas. La fe es un solucionador de problemas. El pueblo había perdido a su líder Moisés. Moisés se había muerto. Ese era el problema. Habían perdido al líder, estaban tristes. Pero ¿qué hizo el Señor? Levantó otro líder. O sea, solucionó el problema. Ahora tenían nuevos desafíos que enfrentar. Ahora tenían que lanzarse a la conquista. Ahora tenían que entrar a poseer esa buena tierra de la promesa. Y entonces ahí es donde viene un compromiso personal. Ahí es cuando hay que tomar decisiones. Si seguir adelante o quedarse donde está o volverse atrás. Josué capítulo 11, verso 15. De la manera que el Señor lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Eso es fidelidad. Dios se lo dijo a Moisés, Moisés se lo dijo a Josué, Josué se lo dijo al pueblo y así lo hizo Josué. Y así es que esta iglesia tiene que seguir lo que Cristo nos dijo, lo que los apóstoles dijeron, lo que los discípulos de los apóstoles dijeron. Y así debemos seguir en esta línea. Bendito sea el nombre del Señor. Sin ponerle, sin quitarle, seguir adelante. Y el Señor solucionará los problemas que se presenten. Porque la iglesia es de Él. Nuestra vida es de Él, nuestra alma es de Él, le pertenecemos a Él. Número 6, la fe exige una respuesta del ser humano. A ver, dígalo conmigo. La fe exige una respuesta ¿de quién? Del ser humano. Josué 1, verso 16 al 18, mire. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces hay una decisión que el ser humano tiene que tomar. ¿A cuánta gente hemos evangelizado? ¿Cuánta gente ha venido aquí a la iglesia? Cantidad de simpatizantes. Hermano, yo he contado en este año que llevamos aquí con ustedes, he contado más de 100 simpatizantes viniendo a esta iglesia.
Pero ¿cuál ha sido la respuesta de ellos ante la palabra de Dios? Una respuesta de incredulidad, una respuesta de dureza de corazón, porque la gran mayoría ha venido, ha escuchado y se ha ido y siguen en desobediencia, siguen en pecado. Cuando la palabra de Dios es oída, se exige una respuesta de fe del ser humano. Que la persona diga, lo voy a obedecer. Si me tengo que arrepentir del pecado, me voy a arrepentir, voy a cambiar. Voy a hacer lo que el Señor está diciendo que yo haga. Y en el caso nuestro como iglesia, como servidores, aquí estamos para hacer lo que el Señor dice que hagamos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Un líder sin obediencia a la palabra de Dios no puede tener fe. No hay tal cosa como que un desobediente tenga mucha fe. ¿No han oído así gente que dice que yo tengo mucha fe y vive en la borrachera? Es que yo tengo mucha fe y es un adúltero, un fornicario. Es que yo tengo mucha fe y vive adorando ídolos. Pues ¿qué clase de fe tiene? Estos días en un discipulado estudiábamos las clases de fe. Fe natural, fe ciega y fe verdadera, producida por la palabra de Dios. La verdadera fe queda demostrada por la obediencia. Amén. Número 7, la fe incluye las promesas de Dios. Josué capítulo 23, verso 14. Toda la vida me ha impresionado este pasaje. Lo voy a leer desde el verso 11 porque tiene que ver con lo que está pasando ahora en Medio Oriente. De alguna manera tiene que ver con lo que ha pasado con los palestinos o los filisteos y con lo que está pasando ahora con Irán. Miren cómo dice, verso 11: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis al Señor vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Es Josué que ya se va a morir. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no han faltado ninguna de ellas. Qué fidelidad tan grande la de Dios, ¿cierto? ¿Qué le estaba diciendo Josué? Acuérdense, si ustedes se mezclan con estas naciones van a ser como azotes en sus costados. Una juguetera por las costillas duele bastante. Van a ser espinas en los ojos. Las espinas en los ojos, ¿cómo dejan la persona? Ciega. Van a ser tropiezo. El que se tropieza cae y se revienta las ñatas, las narices. Van a ser por lazo. Da la imagen como cuando van a cazar un animal, que ponen un lazo y cuando él pasa por ahí queda en la trampa. Eso le ha pasado a Israel. Ellos se mezclaron con los filisteos. ¿Se acuerdan a Sansón con Dalila? Pero no está Dalila, no, esta es la buena. Es la otra, la de la Biblia, la mala. ¿Se acuerdan a Sansón con Dalila?
era de los filisteos, se mezclaron con ellos. Y ahí tienen a los palestinos todavía dándole lidia a los filisteos. Y así con muchas naciones que se mezclaron. Porque lo que ellos hicieron fue eso. Olvidaron las promesas de Dios. Hermanos, no olvidemos las promesas de Dios. Dios quiere que seamos fieles. Dios quiere que pasemos de la fidelidad a la fe y que alcancemos sus promesas. Es necesaria la fe hasta el final para obtener la promesa de Dios, para obtener el galardón de Dios. El líder y su fe, de la fidelidad a la fe. Yo anhelo crecer en fidelidad, anhelo crecer en fe. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Bueno, hay que agarrar la palabra de Dios. Tengan la bondad de estar en sus pies. ¿Y qué tal si hablamos con el Señor y le decimos: Señor, queremos serte fieles? Queremos ser hombres y mujeres de fe. Queremos permanecer creyendo tus promesas. Y de esa manera es que vamos a poder servir al Señor. Hablemos con Él. Señor Jesús.